Llama la atención que aparecen en Moscú banderas por todos lados al revés. Esto, aseguran, podría ser el simbolismo del descontento o incluso de que están pidiendo ayuda internacional internamente en Rusia. Aparecen en medios estadounidenses un caso donde una persona llama al 911 porque algo aterriza en su patio. Salen dos humanoides de entre 2,5 metros y 3 metros de altura con ojos muy grandes, brillantes y bocas grandes. La policía tuvo que ir y logra captar, previo a la llamada, logra captar algo, un objeto aparentemente bajando en la zona donde después recibirán la llamada de estas supuestas personas que habrían estado bajando en una especie de nave. Caso bastante curioso, sucedido en marzo. Lo que llama la atención es que pues el policía graba todo con su bodycam e incluso ve evidencias dentro de la casa, cosa que hasta ahorita esa parte no la han publicado porque es una zona privada y no se puede compartir así nada más, según han dicho las autoridades. Este es el momento en el que están yendo la policía a recibir y toda la familia asegura que vio estas criaturas. Aunque están tranquilos al momento de explicar esta situación, pues hay algo de tensión, de nerviosismo. Si la policía se lo trata de tomar lo más tranquilo posible, ahí fue en la parte de atrás donde supuestamente se vivió esa experiencia. Y les platico un extraño experimento donde Aimee, de 24 años, pasó 2 semanas siguiendo una dieta de alimentos ultraprocesados como parte de un estudio de científicos del King's College de Londres para un programa Panorama de la BBC. Nancy, su hermana gemela, siguió una dieta que contenía exactamente la misma cantidad de calorías, nutrientes, grasas, azúcar y fibra, pero en su caso ingiriendo solamente alimentos frescos y poco procesados, y su hermana, como les digo, pues alimentos ultraprocesados. Y al ser las dos gemelas, pues evidentemente ya ver el resultado y las diferencias físicas. Aimee registró, la que comió comida chatarra, registró peores niveles de azúcar en sangre y un aumento en los niveles de grasa. Engordó casi 1 kilo nada más en esas 2 semanas, mientras su hermana Nancy perdió la misma cantidad de peso, perdió 1 kilo de grasa. Las conclusiones del impacto de los llamados alimentos ultraprocesados, dicen los científicos, fueron muy sorprendentes y rápidos. Este estudio a corto plazo, dice, hecho con un par de hermanas gemelas para el programa Panorama de la BBC, demostró cómo los ultraprocesados son perjudiciales para la salud de maneras incluso inesperadas. Estamos hablando de cáncer, enfermedades del corazón, derrames cerebrales, demencia, entre otros problemas. El término alimentos ultraprocesados se empezó a usar hace unos 15 años. Este tema de alimentos, aproximadamente la mitad de lo que consumimos, de los que consumen allá en el Reino Unido, son de ese tipo, o sea, ultraprocesados. Dice desde el pan de harina de rebanadas hasta el plato precocinado, y los helados se tratan de grupos de alimentos elaborados con niveles variables, pero a menudo de alto procesamiento industrial. Imagínense, en un país pues desarrollado, la mitad de sus alimentos son ultraprocesados. ¿Qué estará pasando en otros países en los que no hay tantas regulaciones? Y es que aseguran que los alimentos ultraprocesados son más baratos y se consumen muchísimo en países en desarrollo, que las fábricas pues generan alimentos y alimentos chatarra que la gente cree que es un alimento. Los alimentos ultraprocesados más comunes son los siguientes: las bebidas gaseosas, los refrescos, bebidas también alcohólicas, incluso el whisky, la ginebra y el ron, que se consideran ultraprocesados, helados, patatas fritas y galletas, carne reconstruida como el jamón y las salchichas, yogures con sabor a fruta también se consideran ultraprocesados, sopas instantáneas y platos precocinados listos para el microondas, pan y cereales azucarados empaquetados. Pero existen muchos más, estos nada más son los más comunes: la mayonesa, muchos tipos de chocolate, la mantequilla del maní, las carnes. También pueden tener alimentos o partes ultraprocesadas. Los
emulsionantes son una sustancia que actúa como pegamento en los alimentos ultraprocesados. Esos emulsionantes son una joya para la industria alimentaria, para estas industrias, pero muy malo para el cuerpo. Mejoran el aspecto y la textura de alimentos y contribuyen a que el alimento tenga una vida útil más larga. Por eso este tipo de emulsionantes se pone en la mayonesa, chocolates, mantequilla de maní, carnes, entre otros muchos alimentos. El aspartamo también es otro de los químicos que se utilizan en este tipo de alimentos. Los endulcorantes. Por ejemplo, en ese caso el aspartamo es 200 veces más dulce que el azúcar, lo cual lo vuelve también más adictivo, convirtiendo a bebidas azucaradas, helados, mousses, con el pretexto de que es aspartame, lo ponen como que es más nutritivo, cuando pues en la realidad todo el mundo sabe que no y que es un aditivo bastante controvertido. Incluso el mes anterior, la OMS asegura que el aspartamo podría contribuir también al riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías y mortalidades, aunque dicen que están investigando, sospechan que así es. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, dice que el aspartamo, allá por el 2013, no indicaba la necesidad de tomar medidas para proteger la salud en ese tema, pero pues ahora nuevas investigaciones no dicen lo mismo. Por ejemplo, Eric Milston, profesor de la Universidad de Sussex, encontró que el 90% de los estudios que defienden los endulzantes como el aspartamo están financiados por empresas químicas que fabrican y venden el aspartamo. O sea, que no están siendo claros en la información, no están diciendo pues que bueno, están hablando bien, pero pues también los están fondeando. O sea, también aseguran que ahora mismo se está tramando un desastre más duro que Chernobyl en una planta química, según dice un funcionario. Alexander Prokudin, el jefe designado por Ucrania en la administración militar de la región de Kherson, advierte de una detonación que se dio con explosivos que podría generar riesgo a la población porque, como dice el analista militar ucraniano Roman Svitan, la instalación de la planta Crimea Titan podría generar altos niveles de contaminación, en esta ocasión no radioactivos, sino ácidos, cloros y otros tipos de reactivos que al circular en el aire serían altamente tóxicos. Recientemente comenzaron a poner explosivos, según dicen, en esa planta y vieron que las fuerzas ucranianas se están acercando a la zona y prefieren explotar esa zona química a pesar de que generarían una catástrofe ambiental durísima, con tal de que Ucrania no llegue a recuperar esa región. En este momento ya se reportan casi 500 incendios activos en Canadá. Han ido en aumento, casi todas las provincias y territorios canadienses tienen algunos incendios que han estado provocando evidentemente evacuaciones que ya afectan a Estados Unidos. Bueno, ya desde hace unos días está afectando a sobre todo esta parte de Estados Unidos, Nueva York hasta las Carolinas, pero si ustedes observan de oeste a este o de este a oeste están afectando los incendios. Esta parte del este es la que ha estado golpeando hacia Estados Unidos, ya el de Nueva Escocia está controlado y también del lado del oeste también se reportan grandes incendios, así que pues bueno, ahí está el tema, hay que estar atentos porque los incendios no han podido ser detenidos. Dice lo siguiente: Canadá va en camino a sufrir uno de los peores incendios forestales de su historia, pues ayer aún presentaban 428 incendios activos, de los cuales 231 siguen fuera de control. Las llamas han estado ardiendo en casi todas las provincias y territorios canadienses y los funcionarios del gobierno federal han dicho que sus modelos muestran un mayor riesgo de incendios forestales en la mayor parte de Canadá hasta agosto. O sea que va a ser un tema extendido, un tema largo, hasta que no lleguen las lluvias de agosto, septiembre, octubre. Estos incendios van a estar siendo un problema para esa región. Ya Estados Unidos mandó pues un montonal de ayuda y esperemos que esto pues logre controlar este grave problema.